Bueno, un saludo a usted que está a punto de empezar a ver este video. Yo sé que si está viendo este video es porque a lo mejor usted está en lo que es el proceso consular, que es la culminación de lo que es una petición familiar. En mi caso, por medio de mi esposa, ¿no? Ella hizo la petición por mí. Empecé el caso en agosto del 2016 con la I-130. Luego me tocó someter lo que es el perdón por presencia ilegal en este país. Lo sometimos también, que es el I-601A. Y ya después de la aprobación del perdón, vamos a lo que es el proceso consular. Me voy a enfocar más que todo en esto del proceso consular, que creo que es cuando es donde mucha gente tiene ciertas dudas. Por experiencia propia, estaba buscando yo mucha información hoy que estuve en El Salvador acerca de lo que es el proceso consular, alguna experiencia que las personas contaran acerca de este proceso consular, pero había muy pocos videos. Básicamente hay muchos videos de diferentes otros países, pero videos de experiencias en El Salvador hay muy pocos, y quiero compartirles mi experiencia. Mi proceso consular lo empezamos el día 26 de agosto. El Centro Nacional de Visas recibió mi caso. Recibí una notificación, una carta en septiembre 9 del año 2021, diciendo que ellos ya habían recibido mi caso, que los fees habían sido pagados y que estuviera pendiente, ¿no? Porque ya pronto iba a estar recibiendo notificación para mi cita en el consulado de El Salvador. Y ahí le dicen a uno también si hay algún documento que le falta. En mi caso me hacía falta una W2 de mi esposa y me dijeron que la estuviera lista y la llevara para cuando tuviera la entrevista y se la entregara al oficial que me entrevistara en El Salvador. Esa notificación la recibimos el 9 de septiembre del 2021. Luego, casi al mes, el día 7 de octubre del 2021, recibimos ya la carta del Centro Nacional de Visas diciendo que había una cita para ir a la entrevista consular a El Salvador. Ellos mandaron esta comunicación el día 7 de octubre para una cita el día 1 de noviembre en El Salvador. En ese momento que a usted le llega la cita es cuando usted tiene que llamar a los consultorios en El Salvador, porque se sabe pues que cuando uno va a la cita consular uno tiene que llevar exámenes médicos que tienen que ser hechos en El Salvador, no se pueden hacer acá en Estados Unidos. En mi caso, yo recibí la carta el día 7 de octubre. Ese mismo día yo llamé para El Salvador. La embajada, ellos dan un listado. El Centro Nacional de Visas o el Departamento de Estado da un listado de los doctores que están disponibles en El Salvador para hacer estos exámenes, que no es cualquier doctor, tienen que ser doctores aprobados por la embajada. Ellos tienen como unos 6 doctores, pero descubrí que como 4 nada más son los que están trabajando, porque hay como 2 que ya no están trabajando, pero aparecen siempre en el listado. En mi caso estuve llamar a muchos, todas las oficinas. Llamé primero a una, me dijeron que tenían hasta enero, otras hasta febrero. Bueno, la más próxima que encontré fue para el 27 de diciembre. Y tomé esa cita que era la más próxima. Entonces, un poco preocupado porque regularmente uno tiene planes de que este proceso no sea tan largo, ¿no? Porque normalmente en tiempos anteriores usted le daban su cita con un poquito más de anticipación y tenía más tiempo para poder ir a lo que es la cita, y a lo mejor encontraba fechas más cercanas a su entrevista o antes de su entrevista, ¿no? En este caso, yo creo, no sé si es por la pandemia, pero las citas están bien tardadas. En mi caso, y la cita para ir a la embajada la dan bien próxima. En mi caso me dieron un margen de 3 semanas para ir a lo que es la entrevista. Entonces, en esas 3 semanas el lapso de tiempo es bien corto y las citas médicas no estaban disponibles. Entonces, en ese caso, mi abogada me dijo que tenía que ir a la entrevista sin los exámenes médicos, sabedor de que iba a tener que esperar más tiempo, ¿no? Porque el consulado necesita recibir los exámenes médicos para ellos dar la decisión de todo, ¿no? Bueno, en mi caso hice ya viaje muy rápido.
Otro aspecto bien importante es que usted no se va a ir un día antes de su entrevista. Tiene que ir, yo diría y recomendaría por lo menos unas 2 semanas antes de la entrevista. ¿Por qué? En mi caso yo viajé el 24 de octubre, básicamente una semana antes de mi entrevista, y me encontré con el problema que en El Salvador no habían citas disponibles para obtener lo que es la solvencia de la Policía Nacional Civil. Intenté en todas las locaciones, que es por medio de en línea que usted tiene que hacer lo que es la cita, y todas las citas estaban para después del 1 de noviembre. Entonces, afortunadamente tenía por allá un conocido que logró ayudarme a que me recibieran sin cita en una de las locaciones, que fue una locación cerca del estadio Flor Blanca, ¿no? Y logré obtener lo que es mi solvencia antes de la entrevista, una semana antes. Pero en lo personal yo les recomendaría que usted se vaya unas 2 semanas antes para que no tenga ese inconveniente, ¿no? Bueno, llegando entonces, la fecha ya de la entrevista fue el 1 de noviembre. Yo traté de estar ahí tipo 5:30 de la mañana. Llegué, ya había un par de personas ahí haciendo fila en la calle. Los policías lo ponen a uno a hacer una fila al otro lado de lo que es la embajada, en la acera. Y según las personas van llegando, uno va haciendo fila. Tipo 6:30 ellos ya los llaman a las personas para que pasemos al otro lado, ya caminando hacia la entrada de la embajada. Tipo 15 minutos para las 7 de la mañana, ya ellos nos estaban entrando a lo que es ya a los terrenos ahí de la embajada. Uno va pasando como por una especie de... Es como una especie de una entrada ahí techada. Uno va haciendo una fila y todo. Ellos están dándole ciertas instrucciones ahí. Lo recomendable es no llevar ningún objeto electrónico. No llevar anillos o tal vez cosas metálicas, ¿no? Porque usted pasa por un chequeo muy estricto y no le permiten que lleve nada metálico. Entonces es mejor no llevar nada. Pero si acaso usted se le olvida y lo lleva, ahí le rentan lo que son unos lockers donde usted mete todas sus propiedades. Claro que paga por eso, ¿no? Hay que llevar las fotografías. Si mal no recuerdo, son como 5 fotografías que le piden a uno que lleve. En mi caso yo me las tomé acá en Estados Unidos en el CBS. Cuando uno pasa ahí por esa línea y todo, llega a un punto, ellos lo van guiando por donde uno va a caminar, llega a un chequeo donde ahí usted tiene que poner sus huellas y todo, y ahí le piden la fotografía. En mi caso, la persona que estaba ahí me dijo que a lo mejor mis fotografías no servían porque las veía un poco claras, las veía con un poco de brillo. Y bueno, las pasó y me dijeron que sí sirvieron, pero si no hubiesen servido, ahí mismo, ahí hay un lugar donde usted se puede tomar las fotografías y ahí mismo las paga y todo. Ahora, lo recomendable es ir preparado con las fotografías, porque si eso pasara, entonces corresponde a uno volver hacia atrás, perder tiempo, tomarse las fotografías, y ya cuando usted se incorpora a la fila, ya han pasado muchas personas delante de usted. En mi caso fui uno de los primeros. Pasamos, ya cuando usted pasa ese punto, poner huellas y todo, le toman una fotografía, se la vuelven a regresar, ya usted entra a lo que es el edificio. Cuando usted entra al edificio, ahí lo van guiando y por orden de llegada lo van haciendo poner en una fila. Hay como 2 tipos de ventanillas. Hay unas ventanillas a mano derecha que son como los que están revisando todos los documentos. Y luego las ventanillas todo a la izquierda es donde están los oficiales consulares que están entrevistando a las personas. En mi caso pasé primero a la ventanilla de la derecha. Había una persona ahí que chequea todos los documentos, le hace preguntas a uno. Si uno va con todo completo, ella se queda con los documentos y lo manda a sentar a uno. Esperé quizá como unos 2 minutos cuando ya escuché mi nombre y ya para pasar a la entrevista con el oficial. Hay muchas personas que a uno le mete demasiado miedo para este tipo de entrevistas, pero en lo personal, créame que no fue una entrevista exhaustiva. Fueron preguntas muy básicas, preguntas muy fáciles. Y claro, uno tiende a ponerse un poco nervioso para la entrevista, pero todo bien. Si uno va hablando con la verdad, pues no creo que haya algo de qué preocuparse.
En lo personal, cuando llegué, uno saluda cortésmente, le pregunta si usted es, y le dice su nombre, usted confirma. Luego le hace levantar su mano, jurar de que va a hablar con toda la verdad. Usted jura que va a hablar con la verdad y empieza a hacerle las preguntas. En mi caso me hizo unas preguntas bien básicas. Me preguntó que quién me pedía, le di el nombre de mi esposa, que cuántos hijos tenía, que cuánto tiempo tenía de estar en Estados Unidos. Luego me preguntó si había salido alguna vez. Me preguntó que que por dónde había entrado. Ya le dije yo por dónde había entrado. Me preguntó quién lo cruzó. Bueno, yo le dije una persona por ahí me cruzó. O sea, no di mayor detalle porque en realidad no. Luego de eso me preguntó si tenía tatuajes. ¿Qué otra pregunta? Básicamente eso. Y si había tenido algún problema con las leyes en Estados Unidos o en El Salvador. Le dije que no. Ya cuando le dije eso, me dijo ella, no puedo aprobar tu visa este día porque tus exámenes médicos no se han completado. Y me dijo, pero cuando completes tus exámenes médicos, nos envías tu pasaporte por medio de... Nos envías, me dijo, tu pasaporte por medio de cargo expreso y nosotros te vamos a enviar el pasaporte de regreso. Entonces me dieron esta hoja, que esto básicamente lo que es una forma que le dan. Esta es una fotocopia, pero la hoja era, no recuerdo si era azul o era verde, que ahí le marca qué es lo que uno tiene que enviar. En el caso mío marcó arriba exámenes médicos y abajo marcó pasaporte. Esta hoja básicamente lo que es una forma muy famosa que usted ya pronto se va a familiarizar con ella, que le llaman la 221G. Entonces aquí vienen unas letras resaltadas que dice: estimado solicitante, esta oficina no puede aprobar su visa ya que se necesita que provea documentación adicional requerida bajo la sección 221G del Acta de Inmigración y Nacionalidad. Entonces, usted va incompleto si no lleva los exámenes médicos, le dan esa hoja para que usted envíe sus exámenes médicos. A usted le dejan su pasaporte porque su pasaporte lo va a utilizar para cuando usted vaya a hacer lo que son los exámenes médicos. Bueno, pasó la entrevista. Eso no quiere decir que su visa la han negado. Prácticamente su visa se la han dejado ahí como pendiente hasta que toda la documentación esté completa. Igual si le falta algún documento, le van a poner ahí a chequear qué es lo que le falta y usted lo va a tener que mandar, y igual le van a dejar su caso ahí pendiente. Bueno, en mi caso mi examen era 1 de noviembre mi cita, y mi examen lo tenía hasta el 27 de diciembre, prácticamente 2 meses después de la fecha de la entrevista. Y uno viviendo en Estados Unidos, teniendo trabajo en este país, familia y todo, le preocupa a uno estar mucho tiempo fuera del país, ¿no? Entonces, empecé yo a llamar a la oficina. Yo hice mi cita para la oficina de la doctora Magdalena Mancía, creo que se llama. Estaba llamando casi que todos los días preguntando si había algún espacio libre para poder cambiar mi cita, y siempre me decían que no. Pero luego, en esa semana misma de la semana de la entrevista, decidí ir personalmente a la oficina y fui. Llegué a la oficina, me dejaron entrar los vigilantes arriba y todo, pero bien delicado porque casi que no hay acceso a poder entrar ni nada, ni siquiera le abren la puerta a uno. Yo llegué, toqué, les expuse mi situación de que viví en Estados Unidos y mi cita estaba bien lejos de la fecha de la entrevista, que ya había tenido mi entrevista. Y les pedí de favor que si había alguna posibilidad de que pudieran mover mi cita, ya que estaba en riesgo de perder mi trabajo y por mi familia y todo. Me dijeron que esperara, entraron. Cuando salieron me dijeron que estaba bien, que me la iban a cambiar, y me la cambiaron para el 23 de noviembre. Básicamente me movieron la cita un mes más temprano. Me emocioné un poco pensando en que la espera iba a ser más corta. Dije yo, bueno, porque ahí en el consulado a uno le dicen ya, después que todo esté listo, ya en un par de semanas le enviamos su pasaporte. Pero quiero decirles que
no se hagan ilusiones porque eso le dicen a uno, pero en realidad les voy a compartir mi experiencia. Y en realidad hay que ir preparados para esperar el tiempo que sea necesario. Llegó el día 23 de noviembre, el día de mis exámenes. Bueno, previamente a los exámenes le hacen ir a uno a tomarse la prueba del COVID. Ellos tienen la oficina específica donde lo mandan a hacerse la prueba del COVID. Uno va ahí, va tempranito igual, porque hay mucha gente haciendo fila. Hay gente que viene del oriente del país, que salen a medianoche y esas personas están ahí tipo 4 de la mañana ya haciendo fila. Lo recomendable es llegar tempranito. En mi caso yo llegué como a las 4 de la mañana y ya había gente esperando ahí por la prueba de COVID. Cuando se llegaron tipo 6 y media de la mañana, habían unas 200, 300 personas ahí haciendo fila. Entonces lo recomendable es siempre llegar temprano. Me hicieron el test del COVID y todo. Ellos le dicen que si no recibe ninguna llamada, quiere decir que todo está bien. En mi caso me parece que si mi cita era médica era el martes, me parece, y yo fui a hacerme el test el día sábado. Entonces, nadie me llamó, me fui para mi cita el día martes, el día 23 de noviembre fui a mi cita y todo. Y bueno, al principio ahí lo pasan a uno, como antes de llegar a la doctora principal, lo pasan a hacer como una serie de preguntas. Y créanme que en la clínica médica me hicieron más preguntas que las preguntas que me hizo el cónsul ahí en la embajada. Empezaron ellos a hacerme una serie de preguntas, nada que ver con cosas médicas. Empezaron a preguntarme que por dónde había entrado, que cuántos años tenía de estar en Estados Unidos. Empezaron a preguntarme si tenía problemas, si había tenido problemas con la policía, cosas que yo pensé que no me iban a preguntar ahí en la oficina médica. Y empezaron a hacer una serie de preguntas. Yo noté que ellos tratan como de hacerlo que uno diga cosas que a lo mejor a uno le afecten, ¿no? Empiezan a sacarle. Yo creo que eso ya es más que todo un examen psicológico que le están haciendo a uno. En mi caso, ellos empezaron a preguntarme, me preguntan, ¿usted toma? Yo le digo, no. Ni para ocasiones especiales. Le digo yo, no, ni para ocasiones especiales. Y empiezan como a decirle a uno, pero no le creo. No creo que usted ni para ocasiones especiales tome, porque eso no le afectaría para su proceso. Pero empiezan a como que uno diga cosas que no son, pero la verdad, si uno habla con la verdad, no hay problema. Entonces empezó esta doctora a insistirme si yo tomaba, y yo le digo, me pregunta, ¿y por qué usted no toma? Yo le digo, bueno, soy cristiano, desde pequeño me criaron en la iglesia y nunca me acostumbré a tomar, nunca lo hice y por eso. Y bueno, pasé toda esa serie de preguntas, luego ya le toman una fotografía a uno y ya luego lo pasan otra vez al lobby. Ahí en un ratito ya viene la doctora, la principal, que lo llama a uno, lo hace pasar a un cuarto y empieza otra vez con las mismas preguntas que le hizo la doctora primera, empieza a repetírselas. Cuando llegó al punto preguntándome si yo tomaba, me dice, ¿usted toma? No. Y me está hablando con la verdad. Sí, le estoy hablando con la verdad. Ellas tienen como un rótulo pegado en la pared donde dice que es delito mentir, que es un delito decir cosas que no son ciertas. Y me dice, usted sabe que si nos está mintiendo, eso es un delito y que eso le puede ocasionar problemas. El tomar no le va a impedir que usted obtenga su residencia. Pero yo me mantuve firme y le dije, no, entonces pues no estoy mintiendo, le estoy hablando con la verdad. Y bueno, en ese punto ya dejó de insistir y me dijo, bueno, está bien. Claro, le quitan a uno la ropa, lo dejan solo en ropa interior y ellos revisan más que todo por si uno tiene tatuajes, le preguntan si uno tiene alguna cicatriz o algo. Y nada más, no es una examinación muy, que digamos, exhausta, es algo bien básico. Bueno, cuando ya terminó todo eso, yo ya me dijo, bueno, todo está bien, van a venir a ponerle unas vacunas que le faltan, que eran como 4 vacunas que me hicieron falta, y eso es todo. Y entonces
Yo creo que dependiendo de cómo ellos vean a las personas, en mi caso no me hicieron tomar el examen de orina, solamente me tomaron examen de sangre y luego de ahí me mandaron para, me hicieron poner las vacunas y eso, y luego me mandaron para otro edificio, a otra oficina, al mismo laboratorio donde me hice el test del COVID. Me enviaron para ahí a hacerme el examen, el examen de lo que es de los pulmones. Y el de sangre, perdón, ahí solo me pusieron las vacunas. Entonces, ahí a uno lo mandan, depende del doctor donde usted vaya. Hay doctores que primero lo mandan a hacer el examen y después va a la examinación. En mi caso, yo primero fui a la examinación y después me enviaron a hacer el examen. Bueno, cuando pasó todo eso, ya cuando salí de la oficina de la doctora para hacer los test de laboratorio, ya me dieron el pasaporte y me dijeron que si al siguiente día yo no recibía una llamada de ellos, que ya el siguiente día yo podía llevar mi pasaporte a lo que es Cargo Expreso. Entonces, pasé todo después de los laboratorios. Fue el 23, esperé el día 24, nadie me llamó el 24, entonces ya el día 25 de noviembre del año pasado, 2021, llevé mi pasaporte a lo que es Cargo Expreso, que precisamente ese era el día de Thanksgiving acá en Estados Unidos. Y ya yo me quedé esperando. En mi mente yo dije, si llevo, digamos, ahorita he llevado el 25 de noviembre el pasaporte a Cargo Expreso, yo me hacía idea más o menos que para mediados o finales de diciembre yo iba a tener ya mi pasaporte visado, cosa que no sucedió así. Pasaron las 3 semanas y nada de noticias. Al principio no, al principio yo estuve chequeando nada más el sitio. Hay un sitio, si usted lo pone en Google, usted pone ahí cómo traquear el pasaporte en la Embajada Americana en El Salvador y usted pone su número de pasaporte y todo eso y me aparecía su pasaporte todavía está en la embajada. Pero no sabía yo que había otro sistema donde usted puede chequear precisamente el estatus de su visa. Entonces, cuando pasaron las 3 semanas, me preocupé un poco y dije yo, pero qué raro que no me ha venido el pasaporte. Esperé 4 semanas y nada. Hasta ahí fue que viendo unos videos de YouTube, buscando información, me di cuenta que hay un sitio donde usted ingresa para poder ver lo que es el estatus de su visa. Ese sitio usted lo puede buscar, se escribe CEAC, ceac.state.gov. Cuando usted va ahí, usted luego chequea el área de immigrant, porque hay visa de immigrant y no immigrant, pero usted se va al área donde dice immigrant, que es visa de inmigrante. Le va a aparecer un cuadrito. Cuando usted somete su caso al Centro Nacional de Visas, ellos le van a dar un número de caso. En el caso de las personas de El Salvador, regularmente, lo que yo sé, siempre empieza el caso con SNS, que es como el código del país. Y hay una serie de números. Entonces, en ese cuadrito, cuando usted entra al sitio de ceac.state.gov, va ahí a visa de no inmigrantes y abajo se va a chequear estatus de visa. Usted ingresa el número de su caso, el SNS, y ahí con sus números, y luego abajo pone unos códigos que le aparecen ahí. La primera vez que yo lo revisé el caso, vi que el estatus de mi visa decía refuse, que traduciéndolo al español quiere decir como rechazada. Y en ese momento me preocupé un poco porque cuando uno ve el estatus refuse, quiere decir su visa rechazada. Pero es un estatus que ellos usan para dar a entender que su caso está siendo procesado. Antes ellos usaban proceso administrativo, pero según información que encontré, ellos hicieron un cambio el año pasado y cuando su visa está en proceso, ellos le ponen ahí ese detalle refuse, que significa que su visa está siendo procesada. Bueno, y ahí empezó mi situación de esperar y esperar. Yo estaba, la verdad, esperando mi pasaporte para mediados, finales de diciembre, pero las cosas no sucedieron así. Y quieras o no, yo no sé qué pasará, pero vi mucha gente
que estaban en casos igual de residencia, pero eran personas que viven en El Salvador, que a lo mejor que nunca han entrado a Estados Unidos, y muchas de esas personas su visa les estaba llegando en 3 semanas, 4 semanas, y me pareció extraño que por qué mi visa no llegaba, pero me empecé a preocupar. Bueno, estaba yo chequeando casi que todos los días, pasó todo el mes de diciembre y mi visa no aparecía. Investigando por medio de videos, encontré que abajo en ese estatus que usted está de la visa, aparece el estatus y aparece ahí fecha de creación del caso y aparece fecha del último actualización de su caso. Entonces, que aparece ahí Case Last Updated. Esa fecha, Case Last Updated, aparecía la última fecha, la fecha que fui a hacerme mis exámenes, que fue el 23 de noviembre, y esa fecha no cambiaba. Estaba un poco preocupado, pasó todo diciembre, llegamos a enero, hasta el día 17 de enero vi que abajo cambió la fecha de última actualización. Luego cambió otra vez el 21 de enero. Luego cambió otra vez el 24 de enero. Luego hizo otra actualización de fecha el 26 de enero. Hizo como unas 5 actualizaciones. Bueno, en ese caso, viendo que ya habían pasado básicamente casi 2 meses y no pasaba nada, yo estaba en contacto siempre con mi abogada y ella envió aproximadamente unas 3 cartas a la embajada. Hay un correo electrónico donde su abogado o usted puede enviar cartas preguntando respetuosamente acerca de su caso, ¿no? Usted puede hacer una carta formal. Bueno, los abogados saben la formalidad de las cartas y todo. Entonces ella mandó como 3 cartas. Algunas personas dicen que cuando pasa eso, que cambia la fecha de actualización, es cuando ellos reciben todas esas correspondencias y es recomendable estar enviando cartas como para ver que usted está pendiente de su caso, ¿no? En mi caso, actualizó 4 veces la fecha. Pero viendo muchos videos de YouTube, las personas hacían comentarios. Estos videos, personas tal vez de otros países, pero básicamente Estados Unidos tiene el mismo sistema de trabajar para todos los países, ¿no? Lo que es el Departamento de Estado y la cuestión esto de las visas. Cuando decían muchas personas que cuando ya le aparece, le cambia el estatus de refuse a proceso administrativo, administrative processing, quiere decir que su visa ya va a ser pronto emitida. Entonces, de repente, el día 9 de febrero, desde el 25 de noviembre que había llevado mi pasaporte hasta el día 9 de febrero, yo vi que mi estatus cambió, ya salió de refuse y cambió a proceso administrativo, administrative processing. Entonces me llenó un poquito de esperanzas porque dije yo, si las personas están en lo cierto, quiere decir que mi visa ya pronto va a venir. Y no estaba equivocado. Eso sucedió el día 9 de febrero, que fue un miércoles. Para la siguiente semana, el día 15 de febrero, ya el estatus de mi visa apareció como issue, que quiere decir emitida. Entonces ya ahí prácticamente usted está confirmando que su visa ya ha sido impresa en su pasaporte. Y ahí le dicen en el detalle, dice su visa ya fue imprimida en su pasaporte y dependiendo en los procedimientos de la compañía de delivery, usted la va a tener muy pronto. Entonces yo regularmente cuando usted hace el proceso del Centro Nacional de Visas, usted registra un correo electrónico, hace como una cuenta. Bueno, en mi caso mi abogada lo hizo, no sé mucho acerca de eso, pero ellos me dijeron que había un correo electrónico que se había registrado ahí y ellos ahí le iban a enviar la información cuando su pasaporte estuviera listo para recoger. El siguiente día, el día 16 de febrero de este año 2022, pues esperaba yo una mañana que me llamaran para recoger mi visa, pero nadie se comunicó conmigo y tomé la decisión de ir a preguntar para ver si estaba o qué, o por lo menos dije yo voy a ir a averiguar, porque en todo ese transcurso de mi espera yo me daba
a veces una vuelta ahí por el cargo expreso a que chequeara mi caso, pero ellos me decían, no, su pasaporte está en la embajada, está en la embajada. Bueno, fui el siguiente día que aparecía el detalle ahí que mi visa ya había sido emitida y precisamente mi paquete ya estaba ahí en cargo expreso, ahí me lo dieron. Al parecer ya están tratando de dejar lo que es esos paquetes que a uno le dan, pero en mi caso siempre me dieron un paquete tipo de Manila sellado. Ahí dice que no se debe abrir, solo trae lo que es una hoja, un par de hojas fuera del paquete, que son básicamente instrucciones de cómo usted va a hacer el proceso de pago para su tarjeta de residencia. Entonces cuando recibí mi paquete, inmediatamente pues ya mandé la copia de la visa a mi abogada para que ellos procesaran lo que es el pago. Y ya hice viaje para el siguiente día. El siguiente día ya preparé todo para regresar a este país. Pues en mi caso, mi visa tomó casi desde que entregué el pasaporte hasta que recibí lo que es la visa ya impresa en mi pasaporte. Esperé aproximadamente 2 meses y medio. O sea, en total la estadía, en mi caso personal, en total la estadía que tuve que hacer en El Salvador fue casi que de 4 meses. Desde el 24 de octubre hasta el 18 de febrero que pude regresar. Básicamente me faltaba una semana para cumplir 4 meses. Creo que es un momento donde uno entra en cierta desesperación, en cierto estrés y todo, pero creo que es la forma en la que ellos están trabajando. Y si usted pues está en ese caso de espera, yo pues le recomiendo que no se desespere, que nada más le pida a Dios que todo se resuelva, porque ciertamente esos casos están tomando bastante tiempo para algunas personas. Sí, vi muchas personas que pronto les llegó. Yo no sé y pienso que a lo mejor porque uno ha vivido ya muchos años en Estados Unidos, a lo mejor ellos hacen un chequeo más profundo, exhaustivo, no sé, pero sé que muchas personas que hemos ido de Estados Unidos a El Salvador les ha tomado mucho tiempo. Pero en mi caso lo que les puedo recomendar nada más es que tengan paciencia y que esperen y que estén chequeando ahí su caso. Y ellos básicamente cuando usted va con su caso sin exámenes médicos, lo transfieren a ese departamento que le llaman proceso administrativo, y legalmente ellos dicen que su caso puede estar ahí de 1 mes hasta 6 meses. En mi caso, gracias a Dios, no fueron los 6 meses. Hay gente que ha esperado más tiempo, pero esa es mi experiencia. En mi caso, esperé casi 4 meses. Fue mi viaje para El Salvador, pero gracias a Dios, pues creo que valió la pena, porque ya uno básicamente con ese estatus ya es una bendición para uno poder estar en este país ya legalmente y sin preocupaciones. Pues al regresar acá a Estados Unidos, yo viajé el día 17 por la noche, llegué acá el 18 por la madrugada, y estaba como pensando cómo iba a ser mi entrada acá, si me iban a entrevistar. Mucha gente habla que te van a meter al cuartito, te van a ir a hacer otra entrevista, pero no. Cuando llegué ya al puerto de entrada, el oficial vio mi pasaporte, me dijo, tú estás inmigrando este día, entonces vas a ir con otro compañero que te va a ayudar. Él me dijo que sacara mi paquete, que lo llevara, que otro compañero lo iba a tomar, y metió mi pasaporte como en una cajita sellada con otro documento que él metió ahí. Bueno, me mandaron para otra sala como de espera ahí. De ahí me atendió una persona, recibió mi paquete, luego me mandó con otro oficial, y en menos de 1 minuto él me dijo nada más, felicidades, bienvenido, y ya eres residente, nada más espera que tu residencia esté llegando ellos dicen 3 meses, pero no sé exactamente cuánto podrá tardar porque aún no la he recibido, apenas yo llegué hace unos días. Pero esta fue mi experiencia. Espero que a ustedes les haya servido como para que tengan una idea. No quiere decir que todos los casos son iguales, no quiere decir de que a todas las personas les va a pasar como a mí me sucedió, pero yo nada más para orientación pues estoy contándoles cómo fue mi experiencia, y lo hago porque en ese momento de desesperación de tanto tiempo esperando, uno a veces busca encontrar cierta
información para ver cómo le fue a otra persona. Y bueno, pues aquí estoy compartiendo mi experiencia y nada más. Pues si usted todavía no ha ido para El Salvador y está esperando esa cita, lo que yo le puedo decir es que se prepare, que haga un ahorrito ahí para poder cubrir todos los gastos, porque es bastante difícil poder estar fuera del país por mucho tiempo, y usted sabe que acá los gastos no paran, ¿no? Entonces, ese es un buen consejo. Si usted todavía no ha ido para allá, prepárese, porque en realidad nadie le garantiza que va a tardar poco tiempo. Pues va dispuesto a tardar lo que sea necesario. Si usted ya está allá, pues nada más tenga paciencia y espere que las cosas se den. Ahí vaya chequeando su caso, puede ir enviar cartas y todo para que vean que usted está pendiente, y pues desearles lo mejor, que Dios les bendiga ahí en su caso. Y si usted está allá, pues paciencia y nada más pídale a Dios que todo salga bien. Espero que haya sido de mucha ayuda esto que les estoy comentando. Y claro, si tienen alguna otra pregunta, pues no duden en preguntar, y con gusto pues yo les podré contar algo que tenga que ver con lo que yo viví, ¿no? Así que bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego.